Ese golpe de Estado que dio por tierra con la democracia, como bien lo dijeron los chicos, en el 76, y que no fue patrimonio exclusivo de nuestra Argentina, que fue un fenómeno generado a nivel global, en otra escala, de la cual formó parte también la dictadura de la Argentina. Esas fuerzas que, en nombre del consenso de Washington en lo económico, en nombre de la represión para imponer esas políticas en favor de los grandes y de los de afuera, como vemos que sigue ocurriendo, y en contra de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, claro que pasó lo peor. Y está claro que no tenemos que olvidar. Vuelvo a insistir, no desde el revanchismo, desde el odio, desde la memoria, desde la conciencia, desde el saber que la memoria nos preserva de que esto vuelva a ocurrir de una o de otra forma, porque también las formas van mutando. Y entonces, quizás ni haga falta dar pormenores de los 30.000, siete de ellos hijos de nuestro pueblo, chicos como cualquiera de los jóvenes de ahora. No eran delincuentes, no eran gente que había decidido incursionar en el delito. Eran jóvenes sanos, pensantes, lo cual era un problema. El que piensa, el que indaga en los por qué, el que defiende los intereses de la mayoría y no se hace parte de la masa, empieza a ser un problema para esos intereses minoritarios y empieza la consigna de exterminarlos. Y algunos estaban en las universidades, otros estaban en las fábricas, y a lo mejor eran delegados gremiales, hubo periodistas, no solo Rodolfo Walsh, hubo centenares de periodistas, dirigentes, docentes universitarios, bueno, todo lo que sabemos. Y todos molestaron y todos fueron reprimidos y fueron cercenadas sus libertades, inclusive el derecho humano más sagrado, que es el derecho a la vida. A la libertad, desde luego, pero a la vida. Por eso sufrimos esa enorme cantidad de muertos y desaparecidos. Es una cifra, es una anécdota de la historia, por más que algunos con marcada perversidad todavía hoy se permitan decir no eran 30.000. O sea, ¿cuál es la discusión que se pretende instalar? Si eran 23.000, ¿era menos grave? Y todo eso pasó. Y pasó en todos lados, porque que en una ciudad como esta, donde seríamos, yo no tengo la cifra exacta, pero en ese momento seríamos 7, 8, 9.000 habitantes, no creo que llegáramos a 9.000. Perdimos 7 jóvenes, que vuelvo a insistir, podrían ser cualquiera de nuestros jóvenes de hoy, cualquiera de los que abracen la causa de las mayorías. Esta historia de jóvenes idealistas que no buscaban nada para sí. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden la importancia de luchar, pero sin buscar nada para uno mismo? No esperar nada a cambio, ninguna retribución para uno, ningún honor, ningún beneficio. Simplemente la generosidad, la grandeza de espíritu de decir, vamos a luchar para que el resto viva mejor, para que la injusticia sea menor, para que los que menos tienen puedan vivir mejor, para que no falte un plato de comida en una casa, para que los chicos tengan lo necesario y puedan acceder a la educación, para que esos conceptos que después a lo largo del tiempo hemos vuelto a ver y no nos dimos cuenta que tenía que ver, que era parte de lo mismo cuando se hablaba de redistribución de la riqueza. ¿De qué se hablaba?
de que se pueda vivir mejor todos. No es los unos en contra de los otros. No es que sea un pecado tener mucho dinero. Ni siquiera estamos analizando la gente de nuestras comunidades que tiene mucho dinero, no entra eso en el análisis, son vecinos de nuestros pueblos como nosotros, unos con más, otros con menos. Estamos hablando de las grandes corporaciones transnacionales, de los lavadores de dinero, de los que tienen en los paraísos fiscales las enormes fortunas espurias, construidas, forjadas de manera espuria, y que las tienen que esconder porque ni siquiera han tributado impuestos para redistribuir en el resto de la sociedad. Esa es la injusticia contra la que luchaban aquellos jóvenes. Pero estaría bueno que podamos hablar no solo los 24 de marzo de esto, que nos juntemos los dirigentes y debatamos sobre esto y digamos qué posición tenemos de cara a estos fenómenos. Y visitemos a los chicos y les hablemos y no les hablemos para colonizar su mente como se suele hacer en política. Estamos asistiendo al espectáculo vergonzoso y vergonzante donde se entra a las escuelas, perdoname, Hanna, pero se entra a las escuelas a hacer alocuciones partidarias, traicionando no solo a la educación, a las cosas más elementales que es el respeto a los padres y a los alumnos. Se cita a los padres como para una charla inicial de educación y se hace un alegato político de crítica a docentes y a dirigentes. Se traicionan todos los valores, se traicionan todos los principios, no se respetan los espacios institucionales. Pero lo que deberíamos hacer es visitar las escuelas, o sentarnos en este patio con el mate, con unas facturas, con una gaseosa y charlar, y que los chicos pregunten, y que cada uno de los dirigentes piense como piense. Yo no tengo el monopolio de nada. Piensen como piensen, se pongan a disposición para ayudar a pensar y a entender nuestra historia, nuestro presente y lo que seguramente se avisora para nuestro futuro. Las víctimas mayores fueron mis padres y los padres del resto de los compañeros y compañeras muertos y desaparecidos. De eso sí puedo dar testimonio. Hay que convivir, como dije esa vez, con un padre chacarero, laburante, que no está acostumbrado ni a viajar a una ciudad grande y que un día le avisen tenés que ir a buscar a tu hijo a la cámara frigorífica en la ciudad de Córdoba, que hace 10 días que lo mataron. Y si no lo retirás ya, termina en una fosa común o quién sabe dónde, para poder sepultarlo, está claro. O de una madre que estaba lavando ropa y que 10 días antes de que tuviera esa noticia sintió un escalofrío profundo que le corrió de la cabeza a los pies y supo que algo había pasado, porque esa virtud tienen las madres, de tener una conexión que ni la ciencia podrá explicar con sus hijos para saber cuándo están en peligro o cuándo el peligro es mayor o definitivo. Pero lo mismo le ha pasado al resto. Lo mismo le ha pasado a Joaquín. No voy a hacer una numeración de todo, porque ni siquiera en un momento de emoción, ni siquiera la memoria es una aliada. Pero lo mismo le ha pasado a Joaquín, que también tomó postura con su pluma para defender las libertades y también sufrió la privación de su libertad con parte de su familia y que después tuvo que sumarle lo atroz que es perder a un hijo por lo mismo, por sus ideales. O la pobre Ginés Abal, una mujer católica que confió en que apelando a las relaciones de la iglesia se podía llegar a enterar dónde estaba su hijo desaparecido. Y no lo logró, no tuvo respuesta, ni de los organismos públicos, ni del gobierno, ni de la iglesia, ni de ningún estamento del Estado. Y murió, como su esposo, como Adolfo, con la cruz de tener un hijo desaparecido.
ni vivo ni muerto, desaparecido. Cuando la educación no sea para todos, cuando los jubilados se van quedando desprotegidos, porque se busca las mil y una manera de engañarlos y de restarle al haber jubilatorio capacidad de consumo, que es calidad de vida. Cuando se lucha encubiertamente para la reforma laboral, que significa que el empleado se va a financiar su despido, va a tener que aportar para autoindemnizarse. Cuando se ataque el sistema jubilatorio y se gasten los fondos del sistema, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones, se está lesionando no solo la dignidad de los jubilados, también el futuro de los trabajadores aportantes, porque esa plata no es solo para garantizar el pago a los que están jubilados, sino los que están trabajando y aportando. Son los fondos de los jubilados, dicen todos, pero yo diría son los fondos de los trabajadores, en actividad o jubilados. Y sobre eso se está yendo, se está echando mano, se está desviando a inversiones que le convienen a una élite minoritaria, a un grupo de CEOs que se apoderaron también del gobierno en términos democráticos, o de CEOs y empresarios. Y se está pensando en las AFJP, o sea, como reaseguro de esa condena a los jubilados. Y cuando falta un plato de comida en la casa, se empieza a perder dignidad y empieza a perder contenido la democracia. Porque la democracia es la justicia social del peronismo, pero también es la que dijo Raúl Alfonsín, la que sirve para comer, para curar, para educar. Y cuando eso deja de pasar, nos empezamos a quedar sin democracia. Cuando la gente se enferma y depende de un hospital municipal, en la mayoría de los casos, porque el plan remediar se reduce casi a la nada, o porque hay que salir a comprar una prótesis que no viene, o una droga oncológica o demás. Cuando se le muere un familiar y no tiene cómo sepultarlo en medio del dolor, si no hubiera un gobierno local que salga en auxilio para esos 40, 50 mil pesos de mínima que cuesta un sepelio. Cuando la educación se ve resentida porque los docentes, que son la columna vertebral, no son respetados. No son respetados los mismos que marchaban antes con sonrisas burlonas, criticando, en algunos casos con razón, porque tampoco antes estaba todo bien. ¿Quién lo dijo? Nadie lo diría, yo no lo diría. Pero había marchas por el impuesto a las ganancias. Y hoy los que dijeron que debían ganar 40 mil pesos los están humillando, no solo en términos económicos, en términos del destrato, la desconsideración, las presiones, la coerción que sufren. Podrán matar a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, podrán tener presa a Milagros Salas, podrán tener presos otros dirigentes, podrán haber matado o desaparecido 30.000, podrán apropiarse de las tierras, de las empresas del Estado, se podrá voltear otra vez Aerolíneas Argentinas, se podrá desguazar YPF, se podrá desguazar el fondo jubilatorio, se va a hacer mucho daño, no digo que no. No lo estoy diciendo al pasar como cosas que da lo mismo. Son cosas tremendamente negativas. Pero si tenemos convicciones, si entendemos los procesos históricos y si apostamos a la libertad, a la formación en libertad de los jóvenes, tenemos esperanza. Y eso es lo que nos va a mantener de pie a los grandes, a los casi viejos y los que le va a permitir a ellos un mundo, una Argentina mejor.